Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión 14 del curso de homilética número 1. Hoy vamos a ver el último paso dentro de los 7 pasos del método del Dr. Ramesh Richards para la elaboración de sermones expositivos. Y el séptimo paso y último es predique el sermón. ¿Sí? La semana pasada estábamos hablando un poquito acerca de la importancia de tener un manuscrito, de poder hacer el bosquejo del sermón y de todo. Ahora vamos ya a tener la predicación en sí misma, ¿no? La elaboración del manuscrito y la predicación, la entrega del sermón, que es la parte final ya de todo el proceso de este estudio. Dentro del panorama ya hemos estado viendo los 6 pasos anteriores, ¿verdad? El estudio del texto, que es una de las partes más importantes, vuelvo a repetir, la estructuración, ¿no? La estructura del texto, que debe de fluir de manera natural, un buen estudio del texto. Luego la proposición central del texto, o PCT, que es en pocas palabras la idea central de lo que el texto nos está diciendo. Luego el propósito puente, que son la combinación de la audiencia y del enfoque que queremos darle según los propósitos que queremos conseguir, adicionados o enfocados, mejor dicho, a la audiencia que tenemos. Luego la proposición central del sermón, o PCS, que no es más que la contemporización de la PCT, de la idea central del texto, asociada o alineada con los propósitos que tenemos, que hemos obtenido en el paso anterior. Luego la estructura del sermón, que también es la contemporización y adaptación del bosquejo del texto, alineado a lo que queremos lograr, que queremos conseguir. Y por último, este último paso, ¿no? La predicación. Y vamos a ver lo que el Dr. Richard dice con respecto a este punto. Escribir y predicar el sermón culmina el proceso de la exposición bíblica. Para predicar bien el sermón, le recomiendo que primero lo escriba. Escribir el sermón ayuda a darle los toques finales. Antes de predicar el sermón, debe haber también algunos toques finales sobre el predicador. Sí, esos temas que también es importante y vamos a ver un poquito también hoy. ¿Cuáles son las ventajas de escribir un manuscrito? ¿Por qué sería necesario? Recuerda, yo les comenté que al inicio, sobre todo, es muy importante tener un manuscrito. Al inicio también lo hice así cuando empecé a predicar. Tenía un manuscrito de todo lo que estaba haciendo. Con el paso del tiempo considero de manera personal que ya no era necesario tener el manuscrito, o mejor dicho, llevar el manuscrito al púlpito, pero sí tener anotaciones que pueden ayudarte, pueden guiarte. Ahora, ¿cuál es la ventaja de escribir? No estoy diciendo la ventaja de llevarlo al púlpito, ¿no? Eso va a ser ya decisión independiente de cada predicador, sino me refiero a la ventaja de escribir un manuscrito, de escribir lo que vas a predicar. Puedes ver el desarrollo del sermón, ¿no? Cómo se va desarrollando el sermón, lo que te ayuda pues a mejorarlo. Cuando le das ya varias vueltas, varias pasadas, te vas dando cuenta de cosas que se pueden mejorar. Puedes internalizar el sermón antes de predicarlo, porque ya lo has leído, releído varias veces, entonces ya lo tienes en tu interior. Puede enriquecer el sermón a medida que adquieres mayor información. Ahora, eso manejarlo con cuidado, porque no queremos llegar al punto en el cual ya hemos escrito un manuscrito y de pronto encontramos comentarios y nuevos textos y libros que hacen que una vez más volvamos a hacer una especie de nuevo estudio y añadimos información al sermón que ya se vuelve algo demasiado académico o demasiado pesado, demasiado denso, y no queremos llegar a ese punto. Recuerda que estamos hablando de sermones, no de clases de seminario ni nada por el estilo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Escribir un manuscrito permite quitar material irrelevante y poco claro, porque lo vamos leyendo varias veces y nos damos cuenta que hay ciertas partes que tal vez no las hemos redactado bien, o que son irrelevantes al tema que estamos tratando. Entonces se pueden sacar, se pueden omitir sin ningún problema. Tener un manuscrito escrito también nos ayudará a tener una idea de lo largo que será el sermón. ¿Sí? Si al momento de escribir en su manuscrito nos salen 30 hojas, pues definitivamente ese sermón va a durar bastante. Entonces, con esto vamos dosificando la extensión de nuestro sermón según lo que tenemos escrito. Ahora, la desventaja, o mejor dicho, el otro extremo es cuando no tenemos nada escrito, ningún manuscrito, y subimos al púlpito simplemente como resultado de nuestros estudios, y podemos llegar al punto de no hablar casi nada o hablar demasiado, ¿no? Como no tenemos un orden ni un manuscrito, no hemos escrito nada, no tenemos un orden establecido, y la mayoría de las personas pues no tienen esa habilidad.
de poder hacerlo y tener en su cabeza toda la estructura y todo lo que se va a decir. Entonces podemos terminar hablando cosas que no tienen nada que ver con el sermón. Entonces para eso ayuda bastante tener un sermón escrito. La exposición a un manuscrito estimulará su memoria cuando esté en el púlpito, porque ya lo tienes escrito justamente. Podrás predicar nuevamente el sermón sin dejar nada importante fuera, y permite mantener un registro de ilustraciones que puedes usar varias veces, ¿no? Incluso hay predicadores que luego publican sus sermones en forma de libros o de colecciones de estudios, porque ya lo tienen registrado, tienen un archivo de sus sermones que van predicando a lo largo del tiempo. Entonces, si ya lo tienes registrado, ya lo tienes archivado, incluso puedes predicarlo nuevamente en otra situación o a otra audiencia, y sin tener que hacer un retrabajo demasiado excesivo. Pues ayuda definitivamente de varias formas tener un manuscrito. Algo importante a tener en cuenta: no es suficiente saber, decía Aristóteles, qué decir, sino es importante también saber cómo decirlo, es decir, el estilo al momento de compartir. Y eso es importante. Usted puede conocer su texto, puede haber hecho un buen estudio, puede ser bíblico, centrado en lo que la Biblia dice, pero si tiene un estilo inadecuado, una voz monocorde, sin flexiones de voz, una mala presentación o qué sé yo, pues todo eso se arruina y se pierde todo ese esfuerzo. El estilo tiene que ver con el uso del lenguaje para comunicar en forma efectiva lo que usted sabe que debe decir. Entonces, la entonación de la voz, los mismos gestos corporales, la atención que usted le presta, todas estas cositas van a tomar cuenta importante dentro de la predicación de un sermón. Entonces, algunas recomendaciones: use palabras y oraciones que sean claras y concretas, no ideas demasiado extensas que la congregación pierde el hilo de lo que usted está diciendo. Use palabras que sean evocativas y apelativas a los sentidos, ilustraciones que tengan que ver con la vida diaria, que nos permitan entender mejor lo que estamos queriendo decir en ese momento. Ahora, eso también ayuda bastante, los gestos, la entonación, ¿verdad? Si quiero enfatizar algo que es muy importante, muy urgente, entonces yo voy a utilizar tal vez una inflexión de voz más grave, voy a poner más énfasis en las palabras. Entonces todo depende de qué es lo que quiero conseguir. Debe procurar conocer a su audiencia para saber mejor las diferentes circunstancias o cualidades que aquellos que nos están escuchando tienen. A medida que escribe su sermón, pregúntese: ¿lo que estoy escribiendo es comprensible? ¿Es interesante? ¿Satisface alguna necesidad? ¿Los hermanos estarán dispuestos a asistir o a escuchar este sermón? Y busque retroalimentación de otras personas que le escuchen y le ayuden, ¿no? La esposa, tal vez otros colegas predicadores, hermanos maduros en la fe, nos pueden ayudar a darnos una retroalimentación y poder saber si estamos haciendo las cosas bien o tenemos que mejorar. Creo yo que siempre todos podemos mejorar en algo. Entonces, eso es también parte importante de este proceso. Después de escribir el sermón, usted tendrá que internalizarlo, es decir, leerlo, revisarlo varias veces, en la medida que esas verdades van quedando en nuestro corazón y se configura una predicación más potente, más rica, porque al final no solamente estamos repitiendo de papurreta lo que hemos escrito, sino que realmente ya lo hemos pensado, lo hemos meditado y está en nuestro corazón. Si usted ha estudiado y trabajado el texto, entonces llega a ser parte de su alma. No necesita memorizar el sermón porque ya usted lo ha interiorizado y sabe de lo que el sermón está hablando. Sabe de los puntos, sabe de las controversias o diferencias que puede encontrar en un texto determinado. Lo conoce el texto y eso ayuda bastante. Puede usar ayudas o notas para no perder la secuencia, ¿verdad? Y eso es válido, no hay ningún problema, para que no haya mayor diferencia en el tiempo. Debe tomar en cuenta la comunicación no verbal al momento de presentar el sermón, ¿sí? Que llamémoslo así, qué impresión es la que estoy dando, de debilidad, de vergüenza, de poca convicción, o de entrega, de pasión, de perseverancia, aún la posición de nuestros hombros, nuestros brazos, los ademanes que hacemos al hablar, los gestos, el rostro, dice mucho de nosotros. Y no hay peor cosa, pues hermanos, que un predicador que se sienta o que se para, a predicar y de pronto su voz es tan apática que da sueño escucharlo de verdad, y no hace inflexiones de voz y no
está mostrando, evidenciando los altos y bajos de la voz que debe tener una persona, entonces ahí tenemos un gran problema, ¿sí? Use gestos, su voz, aún su presencia, para que le ayude a la predicación del evangelio. O sea, un buen predicador va a utilizar todos los medios disponibles para poder llamar la atención de las personas a la verdad que quiere predicar, que quiere enseñar. Pregunta: ¿varía usted su tono de voz? ¿Puede inflexionar su voz para comunicar sentimientos? ¿O simplemente su voz siempre tiene el mismo tono de voz, que parece más un susurro que algo fuerte que usted puede decir con interés, con fuerza, con énfasis? Entonces podemos inflexionar la voz justamente para comunicar sentimientos, urgencia. ¿Habla usted clara y cuidadosamente, pronunciando las palabras con claridad? ¿O habla usted tan rápido que no se le puede entender nada de lo que usted está diciendo? ¿Verdad? A veces es así, de pronto viene un borbotón de palabras y no nos dejamos entender lo que estamos queriendo decir. ¿Habla usted tan rápido que no lo pueden seguir? ¿Habla tan despacio que aburre a los que lo escuchan? ¿Suena demasiado lejano, impersonal, robótico? ¿O hay emoción en sus palabras? ¿Se siente la tensión en su voz? Todas esas cosas se pueden tener en cuenta. ¿Suena usted demasiado coloquial? Es decir, usa demasiadas jergas, y en un sermón uno no puede hacer eso. Usted no le está hablando a sus compañeros, a sus amigos en el barrio o a niños. Usted está hablando con personas que es la iglesia del Señor, y usted tiene que expresarse con propiedad. No puede hablar de una manera chabacana, vulgar, grosera o simplemente coloquial. No, hay una forma de poder hablar, una forma de poder comunicarnos con las personas y hacerlo con esa tranquilidad, con esa paz y ese respeto que se merece. O suena tal vez demasiado cartonado, ¿verdad? Demasiadas palabras técnicas que seguramente un estudiante de seminario le va a entender, pero la persona común de a pie no. Entonces eso es importante también. ¿Habla usted con convicción, con pasión, con autoridad? ¿O por el contrario, suena temeroso, cabizbajo, dubitativo, con miedo? ¿Qué es lo que el Señor está mostrando, le está evidenciando? Entonces, aún la convicción se puede oír, se puede sentir, se puede palpar cuando una persona tiene ese interés. Mira lo que dice Charles Spurgeon con respecto a esto. Qué lástima que un hombre que de corazón predicaba doctrinas tan preciosas y en el lenguaje más a propósito hubiera cometido suicidio ministerial haciendo uso de una sola cuerda, aunque el Señor le había dado un instrumento de muchas para que todas las tocase. ¡Ay! ¡Ay! De aquella voz fastidiosa, zumbaba y zumbaba a semejanza de una piedra de molino, dando el mismo tono disonante, ya sea que su dueño hablase del cielo o del infierno, de la vida eterna o de la ira sempiterna. Podría ser por acaso un poco más alta o más baja según la extensión de la sentencia, pero su tono era siempre el mismo, es decir, una tierra yerma de sonido, una soledad horrible del habla en la cual no había ningún alivio posible, ninguna variedad, ninguna música, nada, sino una monotonía penosa. Y bueno, conocemos ya la habilidad que tenía el pastor Spurgeon para poder ilustrar tan vívida y gráficamente las situaciones con sus palabras. Y lo que está diciendo es que básicamente un predicador que no tiene estas inflexiones de voz, que no cuida la forma como expresa, por más que tenga las verdades bíblicas en su corazón y las pueda predicar, no logra conectar con la gente que está escuchando. Porque la gente que está escuchando no se siente influenciada, animada, interesada en escuchar una voz así. Entonces eso es algo que como predicadores tenemos que reflexionar. Estamos fijándonos en eso también, estamos cuidando de no ser nosotros mismos tropiezo para que el evangelio se predique. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo acá no anula, por si acaso, la preparación y el cuidado que el predicador debe tener al momento de comunicar el mensaje. Lo que Pablo está enfatizando acá, cuál es el fundamento del mensaje, cuál es el poder del mensajero, ¿verdad? Ramesh Richards hablaba acerca de que el paso 7, la predicación del sermón, es la fase final después de la preparación, de la exposición bíblica, y que requería también ciertos cambios en el predicador. Y esto es también muy importante. Si el predicador no es una persona convencida de su llamado, apasionada por la palabra, comprensiva con las cosas que pueden y errores y situaciones que pueden estar pasando, entonces ¿cómo podemos, hermanos, ir más allá? ¿Cómo podemos pensar que la palabra va a impactar a otros cuando nosotros mismos al momento de predicarla sonamos cualquier cosa? Sonamos como cualquier cosa menos como alguien que ha sido impactado por la palabra. Entonces no seamos tropiezos para nuestro propio ministerio. Pablo está diciendo que él quiere predicar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que no le importan las palabras humanas de las palabras de persuasión, de la sabiduría humana. Está diciendo que entonces el predicador no debe prepararse, no debe escribir un manuscrito, no debe confiar en eso, sino debe simplemente abrir su boca y hablar. No está diciendo esto, porque en Hechos capítulo 26, cuando Pablo comparte su testimonio, vamos a ver cómo Pablo usa de la persuasión y de las palabras para poder llegar a una persona. ¿Sí? Dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera a Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está persuadiendo, está utilizando las palabras para poder tratar de convencer al rey Agripa. ¿Cómo armonizamos estos dos textos? Hermanos, una cosa no excluye la otra. El poder de Dios, la unción del Señor, el respaldo que Dios da a su predicador, a su palabra, no se divorcia de la preparación que el predicador debe de tener y del cuidado que debe de tener al momento de compartir la santa y bendita palabra del Señor. Y así debemos de tomarlo, hermanos. El privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de Dios, confiando en el poder del Señor, pero utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios me los bendiga muchísimo, hermanos. Este es el último paso. Vamos todavía a tener algunas clases más, pero a partir de ahora ya vamos a empezar entonces a practicar todo el proceso completo, y las tareas van a consistir en que usted pueda filmar la predicación de su sermón que ha preparado, y esto pasará por una evaluación y les haremos llegar las recomendaciones, ¿verdad? Los tips que usted puede aplicar para mejorar su predicación. Muy bien, hermanos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy, y les animo a que sigan adelante en sus tareas y en lo que el Señor les ha encomendado. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.